Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente contigo. Buenas tardes. Vamos a seguir compartiéndote videos para que podamos avanzar en nuestros temas de la unidad número 2 de segundo semestre de geometría y trigonometría. Vamos a ver. Lo que intento hacer es darte una panorámica, pues digamos que un poquito de manera general, de los problemas más importantes que podemos encontrar cuando trabajamos con trigonometría. Problemas representativos que son de los más usuales que tenemos que conocer. Y bueno, pues aquí he seleccionado un par de ellos en el ejercicio número 2. Mira, dice ejercicio número 2. Dice, si la tangente de A es igual a 17 entre 9, encuentra las demás funciones y el valor del ángulo. Bien, ¿qué debo de saber? ¿Y cómo debo de empezar a analizar este problema? Es muy importante siempre, antes de comenzar cualquier ejercicio, cualquier problema de matemáticas, primero saber qué nos están pidiendo, qué nos están solicitando y con qué información contamos. Entonces, mira, primero que nada, pues vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Sabemos que las funciones trigonométricas se refieren a las relaciones que hay entre los ángulos y lados de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a sacar un triángulo rectángulo de aquí. Ok, ahí está. Bien, este es mi triángulo rectángulo. Bien, y vamos a suponer que este es el ángulo A, B y C. Enfrente del ángulo A está el lado A. Enfrente del ángulo C, que en este caso es el ángulo recto, se encuentra C, que en este caso es la hipotenusa, y enfrente del ángulo B se encuentra el lado B. Así, seguramente es una forma muy común en que en matemáticas se acomodan los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Lo que sabemos que, por definición, que la tangente de un ángulo cualquiera es cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso es lo que sabemos. Por definición, eso lo sabemos. Es una fórmula. Entonces ahora lo que vamos a trabajar es el ángulo A. Entonces vamos a decir que la tangente de A, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Esto quién es? Bueno, el cateto opuesto es este ángulo. Entonces quiere decir que si yo tengo que la tangente de A es igual a 17 entre 9, entonces a esto nosotros le vamos a llamar cateto opuesto y a este denominador le vamos a llamar cateto adyacente. ¿Sale? Bien. Entonces, bueno, pues ya sabemos que A entonces vale 17, dado que es el opuesto al ángulo que estamos señalando, el ángulo A, y B es el cateto adyacente, el que se encuentra pegado al ángulo A, y vale 9. Y ya con esto, básicamente es nuestra base para empezar a solucionar nuestro ejercicio. Bueno, ¿qué necesitamos en un principio? Necesitamos calcular C, porque es indispensable la hipotenusa para este tipo de definiciones. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a 17 al cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces, haciendo uso de la calculadora, tomamos nuestra calculadora, vamos a ver, ok, vamos a ver, 17 al cuadrado, más 9 al cuadrado, esto es igual
a 370. Por lo tanto, entonces C es la raíz de 370. Que si nosotros le queremos poner un número decimal, entonces nosotros diríamos que 370 raíz cuadrada 19.23. Como no es una raíz exacta, en matemáticas muchas veces los números decimales son aproximaciones y por lo tanto acostumbramos a poner el número exacto, en este caso raíz de 370. Y ya tenemos la solución. Entonces, ahora sí, con eso ya puedo entonces trabajar las definiciones de las funciones trigonométricas para el ángulo A. Seno de A, cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, 17 entre la raíz de 370. Coseno de A es cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, 9 entre la raíz de 370. Y ya sabíamos que la tangente de A pues era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ya de ahí en adelante, pues tú realizas las demás, ¿no? Que sería la cotangente, etcétera, y las demás. Entonces ya tenemos ahí parte de la solución que nos pedían. Ya encontramos las funciones para el ángulo A. No nos piden para el ángulo B, pero bueno, vamos a colocar. No tenemos gran problema en colocar, por ejemplo, que el coseno del ángulo B y el seno del ángulo B y la tangente del ángulo B es igual a lo siguiente. Sabemos que el seno de un ángulo es el coseno. Aquí tengo un error. Primero es el seno. Siempre por orden. Recuerda que las matemáticas buscan siempre darle un orden a este caos. Entonces aquí es coseno, seno, coseno y tangente. Bien, entonces decíamos que por definición, el coseno del ángulo A es el seno del ángulo B. O si no, pues lo podemos hacer aquí. Si tú estás en el ángulo B, dices cateto opuesto, que es 9, entre raíz de 370. O sea, 9 entre la raíz de 370. Ya. Ahora coseno, pues es este. Entonces aquí, pues ya, coseno de este ángulo, cateto adyacente, 17 entre esto. 17, por eso decíamos que teniendo estas, pues estas salen automático, ¿no? Y esto es 9 sobre 17. Ya tenemos ahí las tres funciones de cada uno de los ángulos. Ahora, otra cosa que nos piden, calcular la medida de los ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Bien, el ángulo A. Vamos a calcular. Calculemos el ángulo A. ¿Sí? Sabemos que podemos emplear cualquiera de esas tres funciones para calcular el ángulo A. Hace rato, en el ejercicio pasado lo pusimos con tangente, parece. Vamos a usarlo con seno. Seno de A es igual a 17 entre la raíz de 370. Por lo tanto, entonces A es igual a seno a la menos 1 de 17 entre raíz de 370. Ahí está. Entonces,
aplicamos eso en la calculadora. Aplicamos eso en la calculadora y tenemos lo siguiente, mira. Ah, qué caray, se me... Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, aquí. Bien. Aplicamos segunda función. Seno a la menos 1. Y vamos a ponerle aquí 17. Y vamos a ponerle la raíz cuadrada de 370. Ok. Ahí está. Bien. Y eso nos da el ángulo A. Fíjate muy bien que es lo que yo escribo aquí, lo escribo en la calculadora para que nosotros tengamos el resultado de 62.10 grados. 62.10 grados. Entonces aquí 62.10 grados y lo encierro en un rectángulo para decir que este es mi ejercicio terminado y el valor que me pedían es 62.10. Y lo podemos poner también aquí. Ya como un resumen, podemos poner que esto es 62.10 grados. Y aunque no nos piden el ángulo B, vamos a calcularlo para verificar que estamos haciendo lo correcto. Entonces vamos a calcular el ángulo B. Bueno, ¿qué te parece ahora coseno de B? Vamos a ponerle coseno de B. Es igual. Y tomamos aquí 17 entre la raíz de... Ahí está. Coseno de B es 17 dividido entre raíz de 370. Es decir, vamos a hacer algo muy parecido. B entonces es coseno a la menos 1 de 17 dividido entre raíz de 370. Aplicamos en la calculadora. B es igual. Aplicamos aquí. Ok. Segunda función. Coseno a la menos 1 de 17 sobre la raíz de 370. Bien. Y con eso es suficiente para 27.89. 27.89 o 90. Vamos a ponerle 90. 89, ¿no? A ver. 27.89. 27.90. 27.90. Bien. Si tú sumas estos dos, te debe dar aproximadamente A más B, debe ser 90 grados. Y si se cumple, entonces ya tenemos la solución correcta. Y bueno, pues, entonces basta aquí con sumarle más 62.10. 89.99, perfecto. Cerca de 90, casi 90. Entonces, por lo tanto, entonces, en conclusión, se cumple y tenemos ya el problema terminado. ¿Ok? Ese es uno de los ejercicios que también muy frecuentemente nos colocan. Bien, vamos a hacer otro más. En este caso, vamos a ver. Mira, vamos a algo hacer. Dice... Vamos a copiar este. Aquí mismo. Y nos vamos a llevar abajo porque vamos a hacer algo muy parecido. Pero ahorita vamos a ver la variante que le vamos a dar.
llamarle ejercicio 3. Y en el ejercicio 2 es el ejercicio 3. Y aquí vamos a darle la pequeña variante que decía yo. 3. Y ya no vamos a poner la tangente. Vamos a poner otro. Y vamos a ponerle, mira, ¿qué te parece? A ver, déjame ver. Quiero decirte que todo esto que estoy platicando lo puedes encontrar si lees en tu libro de apoyo desde la página 71 hasta la página 80 más o menos. No, de la 71 a la 77. Ahí lo puedes ver con más calma si tienes alguna pregunta o alguna duda. Lo que yo trato de hacer es simplificarte un poquito el lenguaje que utilizan en el libro para hacerlo de una manera un poquito más accesible para ti y puedas trabajarlo de manera más fácil. Entonces vamos a ponerle aquí, si el seno igual, seguimos a, es igual a menos, fíjate qué interesante aquí, menos 15, dividido entre 13, las demás funciones y el valor del ángulo. Entonces, este es nuestro ejercicio 3. ¿Y por qué te decía que la pequeña variante vale la pena verla? Porque mira, aquí viene algo muy importante, que da tema a este video. Las funciones en un plano cartesiano. Mira, aquí está, ejercicio 3. Como puedes notar, a diferencia del problema anterior, aquí tenemos una función con signo negativo. Seno de A es igual a menos 15 dividido entre 13. 15 treceavos, pero negativos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que las funciones también pueden ser de signo negativo. ¿Y por qué es eso? Me preguntarás. Bueno, pues porque los ángulos se pueden encontrar en diferentes sitios dentro de un plano cartesiano, ya sea en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Entonces, antes de hacer este problema, quiero hacer una pausa para explicarte cómo funcionan las relaciones o razones trigonométricas en el plano cartesiano y por qué hay algunas veces que el seno es negativo o el coseno es negativo y algunas veces positivo. Bueno, mira, construye esta tablita de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, su comportamiento en el plano cartesiano. Entonces, lo que yo voy a hacer, es explicarte cómo funciona esto. Y voy a hacer dos cosas podemos decir que voy a aprovechar el momento para explicarte dos cosas, dos situaciones. Una, cómo funcionan las relaciones o razones trigonométricas en el plano cartesiano, y otra, lo que es un círculo trigonométrico. A esto que yo tengo aquí dibujado o trazado, le vamos a poner círculo trigonométrico. ¿Qué es un círculo o es una manera gráfica en donde podemos nosotros obtener las funciones basados en la medida de los radios o lo que te voy a mostrar ahorita, ¿no? O sea, gráficamente se pueden obtener. Ahorita, hasta el momento, pues lo que yo he hecho es sacar la calculadora, aplicar teclas y calcular, por ejemplo, seno de un ángulo, coseno del otro, tangente del otro, con las teclas. Pero obviamente, pues las calculadoras no siempre estuvieron presentes en el saber o en el conocimiento matemático.
Las calculadoras, pues su vida es muy reciente. Entonces, ¿qué hacíamos antes de que existieran esas calculadoras científicas? Teníamos unas tablitas trigonométricas que estaban basadas básicamente en lo que aquí te estoy mostrando, un círculo trigonométrico. Para las personas que tienen ya años, que son de generaciones pasadas, posiblemente les tocó usar las famosas tablas trigonométricas de Arquímedes Caballero o de algún otro autor, pero eran las famosísimas que usábamos nosotros en la secundaria cuando nosotros estudiamos trigonometría, ¿verdad? Porque nosotros esto lo estudiamos en la secundaria. Bueno, para no hacerte más el cuento más largo, esto es un círculo trigonométrico. ¿Cómo lo dibujo? Bueno, el círculo trigonométrico consiste en hacer una circunferencia de radio 1. ¿Qué quiere decir de radio 1? O sea, de radio una unidad. Yo aquí he escogido una, pues no sé, una decena, un metro, un kilómetro, pero que sea de radio 1. Es decir, que si yo me acerco, por ejemplo, aquí cada cuadrito me va a representar el 0 punto de algo. El 0.1, aquí me representa el 0, ¿no? Este es el inicio. Entonces esto es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9 y una unidad. O sea, aquí cierro con una unidad. Esto es una unidad. ¿Sale? Bien. Entonces, si yo quiero obtener, por ejemplo, el seno de un ángulo, por ejemplo, vamos a suponer que quiero obtener el seno de, vamos a ver, seno del ángulo de 60 grados, ¿no? Ahí está, mira, ahí está. Entonces, fíjate bien, seno de 60 grados. Ahí está. Trazo mi círculo trigonométrico. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, más o menos. Bien. Ahí está la línea. Este es el ángulo de 60 grados. ¿Estarás de acuerdo que este es un ángulo de 60 grados? Aquí está. Entonces, vamos a quitarlo. Este ángulo mide 60 grados. Recuerda que los ángulos, para su medición, se miden así, en este sentido, y si lo mido en ese sentido contrario a las manecillas del reloj, los ángulos son positivos. Si los mido en sentido a favor de las manecillas del reloj, así como camina el reloj, ¿verdad?, son negativos. Entonces, los que están contrarios a la manecilla del reloj son ángulos positivos, y los que están a favor de las manecillas del reloj son negativos. Entonces, este es un ángulo positivo que mide 60 grados. Ahora, si me dicen, ¿cuál es el seno de 60 grados? Bueno, pues, como te dije, la opción es sacar mi calculadora rápidamente y digo rápidamente, coseno de 60 grados, coseno de 60 grados, ahí está. Igual. Ahí está, le vamos a poner 0.5. Ok, ya la calculadora, la computadora me dijo 0.5. Ah, ok, 0.5. Ahora, si yo prolongo la proyección ortogonal de este radio, recuerda que este radio es 1. Este radio es 1. ¿Por qué es 1? Porque nuestra circunferencia mide una unidad de radio. Aquí ya lo demostré, ¿no? Punto 2, punto 3, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, 6, 7, 8, 9 y una unidad. Hasta aquí. Entonces quiere decir que el radio vale una unidad.
Entonces, donde toca la circunferencia, pues obviamente hago su proyección vertical. Esta, mira. Esta. ¿Y a dónde cae? En punto 5. ¿Sale? Ah, ok. Quiere decir que esta distancia horizontal es el coseno del ángulo. Ah, ok. Es interesante. Entonces, para todos los ángulos, el coseno de un ángulo es la distancia en X. Esta distancia en X, porque recuerda que es un plano cartesiano, ¿verdad? Sabrás que un plano cartesiano está compuesto por dos líneas, una vertical y una horizontal, donde se cruzan, es el origen, y esto es X negativo, X positivo, hacia arriba Y es, hacia abajo Y es también, pero negativa y positiva. O sea, aquí es la Y positiva, hacia acá es una Y negativa, y así se dibuja un plano cartesiano, así lo dibujabas en tu secundaria, ¿te acuerdas? Bueno, entonces te decía yo, volviendo al círculo trigonométrico, esta distancia en X es el coseno de un ángulo. Entonces, primera cosa que debes de recordar siempre, que te va a ser de mucha utilidad, el coseno de un ángulo, es la distancia en X. Eso es muy valioso para ti que estás estudiando trigonometría y dentro de la trigonometría analítica, pues es una de las cosas más importantes que debemos de saber, ¿no? Que la distancia en X es el coseno del ángulo. Ahí está. Esto es muy importante. ¿Sí? Bien. Ahí está. Ahí está, mira. Esto lo voy a poner remarcado para que no se te olvide. Y así nosotros obteníamos, por ejemplo, cuando no teníamos calculadora, pues obviamente recurríamos a las tablas que estaban basadas en un gráfico como este, ¿no? Alguien se encargaba de hacer todos estos cálculos, ¿no? Algo así similar, ¿no? Entonces, esta distancia en X, de aquí para acá, esto es el coseno del ángulo. Coseno, pues le vamos a poner que es coseno de alfa, ¿no? Le vamos a poner aquí alfa. ¿Ya? Y entonces esta distancia que hay de aquí para acá es el coseno de alfa. ¿Vale? O sea, esta distancia en X. De aquí para acá es X. ¿Sale? Bien. Y bueno, pues te preguntarás, y creo que es muy probable que también te lo preguntes. Entonces, esta distancia en Y es el seno, sí. Esta distancia en Y es el seno del ángulo. Entonces, esta distancia es el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Si nosotros la medimos, por ejemplo, ahorita aquí vamos a ponerle medidas. Para no rayar tanto, vamos a poner punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto... Fíjate bien, aquí llegamos al punto 8, ¿no? 0.8. Y aquí es donde necesitábamos tener un poquito de... A lo mejor usar otros criterios para ser un poquito más exacto, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos la idea, 0.8.
Si te fijas, entonces, si tú tomas esta distancia de aquí para acá, es menos aquí, y prolongamos, es 0.87, ¿no? Yo le daría 0.87, algo así. Aquí, 0.86, más o menos, ¿no? 86,666, algo así. Aquí, es una aproximación, ¿no? A lo que yo observo. Entonces, si tú vas a tu calculadora y le pones ahora no el seno, sino ahora le pones, perdón, no el coseno, sino ahora le pones el seno del ángulo de 60 grados, que es el que estamos nosotros ahorita analizando, nos va a dar lo siguiente: 0.866666, que es lo que tenemos aquí más o menos. Entonces, si te fijas, pues es la distancia vertical. Efectivamente, ya. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre es la matemática cuando se analiza y se entiende, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, igual de esa manera podemos nosotros afirmar que el seno del ángulo, el seno de un ángulo es la distancia en Y. Siempre hablando en un plano cartesiano, ¿verdad? Estamos hablándolo y analizándolo desde el punto de vista de planos cartesianos. Entonces, esto también sería bueno siempre tenerlo presente. Ahora, vamos a comprobar eso, ¿no? Sería bueno que lo comprobáramos. Y lo podemos comprobar de una manera muy sencilla, mira. Ahí está. Vamos a ver si lo ponemos en blanco. Ay, 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 ay. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Un fondo claro para que a lo mejor no lo ubicas bien. Bueno, esto lo voy a borrar para poderte explicar. Esto es importante, pero ya lo mencionamos. Entonces, ahora sí que, mira, si tú observas, este es tu triángulo rectángulo. ¿Sale? Este es tu ángulo que estamos analizando. Vamos a ponerle que este es el ángulo alfa. Entonces, si por ejemplo, si queremos calcular el seno de alfa, ¿sí? Seno de alfa, que es igual, en este caso, cateto opuesto, ¿sí? Sobre hipotenusa. ¿Pero quién es el cateto opuesto en este caso? Pues es la distancia en Y, ¿verdad? Es la distancia en Y. O sea, esta distancia de aquí a acá. El cateto Y, y ese es el cateto X. O sea, la distancia X y la distancia en Y. Entonces, seno de alfa es Y, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa? Pues recuerda que estamos haciendo uso del círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico tiene una unidad de radio. Entonces, esto es 1. Entonces, Y sobre 1. Y todas las cantidades divididas entre 1, pues siempre son lo mismo. Entonces, efectivamente, seno de alfa es Y. Y eso ya está comprobado. ¿Sale? Ahora, de igual manera, coseno de alfa es igual cateto adyacente, que en este caso es X, entre la hipotenusa, que en este caso es 1. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es? Pues X entre 1 es X. ¿Sale? Entonces, queda claro que coseno de X es igual a la distancia en X. Ah, ok. Y bueno, pues la tangente de alfa, pues básicamente es Y sobre X. O sea, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y sobre X.
A, ¿ok? Eso es importante. Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Pero quién es Y? Y es el seno. Entonces, aquí lo estamos diciendo, ¿no? Que Y es el seno de alfa. O que seno de alfa es igual a Y. Entonces, nos basamos en esto, en ese hecho. Basado en ese hecho de que seno de alfa es igual a Y, pues entonces, si Y es seno de alfa, pues entonces en lugar de poner Y, ponemos seno de alfa. ¿Y quién es X? Pues coseno de alfa. ¿Qué quiere decir? Que la tangente de un ángulo alfa es igual al seno de ese ángulo entre el coseno de ese ángulo. Y esta es una identidad llamadas trigonométricas, que es muy importante también. Y aproveché el espacio para explicártela, ¿verdad? Aunque vamos a ver más adelante identidades trigonométricas, no está por demás hacer también esta identidad que es muy usada y muy común. Entonces, de aquí quiero que recuerdes esto, que el seno de un ángulo es Y, que el coseno de un ángulo es X y que la tangente es Y sobre X. Y ya después vamos a utilizar esto. Entonces, basado en eso, vamos a llenar esta tablita. Mira, este es el primer cuadrante. Este es el primer cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿cómo es el seno en el primer cuadrante? Bueno, pues la Y ¿hacia dónde va? Pues la Y va hacia lo positivo. Entonces, como la Y va hacia lo positivo, en el primer cuadrante seno es positivo. Entonces, seno es positivo y por eso le pusimos aquí que es positivo. Ahora, ¿cómo es el coseno? Pues ya dijimos que las X hacia la derecha son positivas y hacia la izquierda son negativas. Por lo tanto, entonces, ¿cómo es en este caso el coseno en el primer cuadrante? Porque este es el primer cuadrante. Pues es positivo también, por eso aquí está. Bien, ¿y cómo es la tangente? Como es la división de este entre este y los dos son positivos, pues también es positivo. Y dado que estas son recíprocas, o sea, esta es la misma que esta, pues entonces también es positiva. Y este es igual que esta, pues también es positiva. Y este es igual que esta, pues también es positiva. Y ya por esa razón, nosotros comprobamos que efectivamente las funciones, las 6 funciones en el primer cuadrante son positivas. ¿De acuerdo? Para los ángulos que están ubicados en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Bien. Todo esto entonces ya lo explicamos para el primer cuadrante. Lo mismo vamos a hacer entonces para el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Vamos a hacer rápidamente, caray. Vamos a hacer rápidamente uso. Vamos a dibujar un ángulo en el segundo cuadrante. Ahí está. Este es un ángulo de 60 grados en el segundo cuadrante. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya sabemos que el seno es la distancia en Y. Ok. Bueno, no se me pasó un poquito en todo el borrador, pero bueno, ya no lo voy a necesitar tanto por aquí. Voy a borrar también esto para que no se nos haga tantas bolas aquí. Ahí está. Bien. Segundo cuadrante. Bien. ¿Qué te parece si me dices un ángulo en el segundo cuadrante? O sea, ya sabemos que aquí hay 90 grados, de aquí hasta acá, y de aquí hasta acá hay 90 grados. Por lo tanto, un ángulo en el segundo cuadrante es cualquier ángulo mayor de 90 grados, ¿no? Por ejemplo, puede ser 120. Saquemos un transportador. Mira, quedó exacto, creo.
Mira, quedó exacto. No, aquí está. Ahí está, ahora sí, exacto. Un ángulo de 120 grados, aquí está, mira. O 140 si quieres, o no sé, vamos a ver. 120, dijimos hace rato, entonces. Que sí, quería hacerlo diferente, pero bueno. Ahí está, mira. Ese es un ángulo en el segundo cuadrante. Este ángulo es 120 grados. ¿Sale? Ahí está. Vamos a quitarlo. Ah, 120 grados. Ahí está. Bien, ¿y cuál es el ángulo que vamos a analizar? ¿El de 120 grados? No. Su complemento. Aquí viene la razón por qué te enseñé cuando vimos ángulos complementarios. El complemento del ángulo de 120 es 60. ¿Por qué? Porque la suma de los dos da 180. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, vamos a estudiar entonces el ángulo de 100. Pero bueno, ahorita no lo necesitamos porque lo que estamos haciendo o tratando de hacer es llenar la tablita, ¿no? Pero bueno, bajemos aquí una proyección del radio vertical hacia la horizontal y creamos un triángulo rectángulo. Entonces lo que yo quiero saber es, a este ángulo ya no le voy a poner 60 grados. Ahorita te voy a demostrar ahorita algo muy interesante. Vamos a poner, pues también le ponemos alfa. Entonces seno de alfa, recuerda que seno de alfa, esto es y, ¿de acuerdo? Y esto es x, y sigue siendo esto es 1, ¿estás de acuerdo? Bien, entonces, recuerda, seno de alfa, y sobre 1, o sea, y, la distancia en y. ¿Cómo es la distancia en y en el segundo cuadrante? Positiva porque va hacia arriba, o sea, todas las distancias de aquí, del origen hacia arriba, son positivas. Entonces, como va hacia arriba, entonces aquí el seno de alfa es positivo, va hacia arriba, entonces positivo. Aquí entonces es positivo. ¿Y cómo es el coseno? Negativo. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda. Entonces, aquí tenemos entonces que en el segundo cuadrante el seno es positivo y el coseno es negativo. ¿Y cómo es la tangente? Como se dividen estos dos, pues entonces más entre menos es menos. ¿Sale? Bueno, ahí está. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, la cotangente, recuerda que la cotangente es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y cómo es el cateto adyacente? Si nosotros estamos analizando la cosecante, aquí está mal en este orden, ¿eh? Aquí debería haber sido la cotangente, pero bueno, no importa, no importa, no importa. Bueno, este cuadrito lo saqué de internet, pero bueno, aquí debería haber sido la cotangente. Y aquí la secante, eso sí, y aquí la cotangente. Es más, vamos a ponerlo así, para que no nos confundamos, ¿no? Ahí está, la cotangente, la secante y la cotangente. Eso sí, la cotangente sí está bien. A ver, es seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cotangente. Cosecante, aquí en lugar de ser, aquí es cosecante. ¿Sí? Entonces, vamos a corregir este cuadrito. Ah, te decía. Entonces, fíjate bien, entonces esto es negativo. Por lo tanto, entonces, si este es negativo,
y este es la inversa, pues también este es negativo. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque mira, dijimos que la tangente del ángulo alfa es y entre x, cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, esta es positiva y esta es negativa. Por esa razón, más entre menos es menos. Ah, ok. Y la cotangente, pues es lo mismo, porque es x entre y. Pero esta es negativa y esta es positiva. Ah, ok. Más entre menos, pues es menos. Por esa razón, entonces, esta es también negativa. ¿Vale? Bien. Ahora, esta, la secante, es la inversa del coseno, ¿verdad? La secante. Entonces, si es la inversa del coseno, pues es lo mismo, pero al revés, ¿verdad? Viene siendo entonces también negativa, ¿sí? Y la cosecante, pues es la misma que esta. Entonces, esta es positiva, ¿sí? Positiva, negativa, 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 negativa y positiva. ¿Ok? Entonces nada más el seno, perdón, y la cosecante son positivas en el segundo cuadrante. Entonces esta tablita sí quedaría. Bueno. En tu libro también, en la página, sí, a ver, déjame checártelo. En la página, esta tablita viene también muy bien explicada en la página 74. Ahí también la puedes encontrar y ahí también está bien. Ahí sí está en orden como nosotros la queremos. Bien, entonces mira, bien, vamos a analizar. Ah, te decía, este ángulo lo quise dibujar así, de 60 grados, para explicarte una cosa, mira. Fíjate lo que es. Sabemos que el seno de este ángulo es positivo y el coseno es negativo. Bien, vamos a ver. Mira, el ángulo que estamos analizando es el complemento, sí, pero este es el que nosotros vamos a analizar en la calculadora. Vamos a ponerle seno de 120 grados. Ahí está, positivo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si le ponemos seno de 60 grados? Seno de 60 grados. Es el mismo. O sea que cuando yo calculo o estoy trabajando con el ángulo positivo, que en este caso es 120 grados, de la misma manera me resultaría si trabajara con el ángulo complementario, que en este caso es el 60 grados. La única diferencia es que este es un ángulo negativo y este es un ángulo positivo por el sentido en el que se está midiendo. ¿Ok? O sea, los dos ángulos son similares. ¿Sale? Se complementan. Y entonces ángulos complementarios, su seno y su coseno valen lo mismo. ¿Qué se diferencia? El signo. Pero en este caso el signo del seno pues, para los dos es positivo, puesto que va hacia arriba. En este caso no pasa nada. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en el seno, en el coseno, perdón, de 60 grados? Ya vimos que era 0.5, ¿no? Ok, positivo. Sí. Nada más que, acuérdate que lo que estamos haciendo es calcular el ángulo de 120 grados, que es en el segundo, ese está ubicado, el ángulo de 120 grados está ubicado en el segundo cuadrante. Aquí no te olvides que estamos haciendo la ubicación del ángulo de 120 grados, no el de 60. Claro, pero para nuestros fines, este ángulo equivale a este. Y lo único que estamos, o que debemos de tomar en cuenta es el sentido en el que se está midiendo, para decir si es negativo o positivo. Entonces, en este caso es un ángulo negativo. Por ejemplo, si nosotros ponemos coseno
de 120 grados, fíjate bien cómo nos va a dar negativo. Ahí está. También es 0.5, pero negativo. Negativo precisamente para que nosotros indicamos que se está midiendo este ángulo en el sentido contrario a las, perdón, a favor de la velocidad del reloj. ¿Verdad? Entonces, ahí está entonces la gran diferencia, ¿sale? Aunque los dos tienen el mismo valor, uno es positivo y uno es negativo. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, vamos a acabar de llenar nuestra tablita y ya para que terminemos el video. Ahora en el tercer cuadrante, mira, aquí ya no voy a medirlo con mi transportador, simplemente voy a hacer un ángulo cualquiera, aquí, ahí está, y voy a usar, ok, caray, voy a usar lo que ya me hemos explicado aquí. Este es Y, este es Y, que caray, brinca, se brinca el mouse y se ve medio feo. Y, pero esta Y va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Y esta X, pues habíamos hablado que la X es negativa. Y si yo estoy analizando este ángulo, ¿sí? Yo estoy analizando este ángulo, entonces digo que el seno de este ángulo es hipotenusa, y este sigue siendo 1, ¿eh? Radio 1. O sea, cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, menos Y. El seno en el tercer cuadrante, entonces es negativo. El seno entonces ya ni tenemos que recordar que el cateto opuesto entre hipotenusa, porque ya sabíamos que el seno es la Y, entonces Y es negativa. Entonces Y es negativa en el tercer cuadrante. Aquí está, mira. ¿Y cómo es el coseno? El coseno es la X, y la X, ¿cómo es? Negativa. Ahora, si yo divido menos entre menos, da más, por eso la razón, la tangente es positiva, ¿verdad? Bien, y entonces aquí también es positiva. Recuerda que cambiamos nosotros, aquí era la tangente, ¿no? Cotangente. Y como esta es inversa que esta, o es la misma que esta, pues entonces esta también es negativa, y esta también sería negativa, ¿vale? Negativa y negativa. Y ya por último, para terminar esta explicación, hagamos un ángulo en el cuarto cuadrante. Lo mismo, hacemos, permíteme tantito, ya está. Hagamos un ángulo en el cuarto cuadrante, válgame Dios, ahí está. Este ángulo, no le vamos a poner números, simplemente lo vamos a analizar. Ahí está, la proyección, recuerda, siempre es importante ubicar dónde está el triángulo rectángulo. Y te preguntarás, ¿por qué no trabajamos con estos ángulos que están acá? Bueno, porque estamos trabajando con los ángulos donde se forma la horizontal. La horizontal es este, mira. Entonces, este ángulo que vamos a trabajar es este, mira. Ahí está. Y esta es la Y. ¿Cómo es la Y? Pues el seno es negativo. ¿Y cómo es el coseno? Pues la X es positiva. Y este sigue siendo 1, porque la hipotenusa sigue siendo hipotenusa. Este es el famoso triángulo rectángulo, igual que aquí, ¿no? Entonces, ya tenemos entonces que el seno en el cuarto cuadrante es negativo, efectivamente negativo, positivo, y entonces la tangente es más entre menos menos, ¿sí? Este sigue siendo igual que este, y este es recíproco a este, por lo tanto sí y así, y están bien, ¿de acuerdo? Entonces, negativo, positivo, negativo entre positivo, negativo, estos son recíprocos iguales, este y este son iguales, este y este son iguales, y ya tenemos los signos de las funciones en un plano cartesiano. Ahí está. Bueno, ¿y qué tiene que ver este con el problema que teníamos aquí? Ah, ok. Que nuestro problema
nosotros nos encontramos con la disyuntiva de que este es menos 15 sobre 13. Es el seno del ángulo A. El seno, a ver, déjame ver. Además es que lo puse mal porque no puede ser la hipotenusa más chica que... No puede ser la hipotenusa más chica que el número. Aquí tengo un error, es 5. Aquí me fui se me fue la escritura mal. Aquí no le borré este 1. El menos 5. Treceavos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si nosotros tenemos el plano cartesiano, ahí está, ahí está. Recuerda que el seno de un ángulo cualquiera es la distancia en y entre 1, o sea, y. ¿Sí? Ahora, sabiendo esto, que es y sobre 1, o la distancia en y, hablando del círculo trigonométrico, entonces en este caso, el seno de este ángulo, el seno de A, es menos 5 sobre 13. ¿Qué quiere decir? Que entonces mi y es negativa. ¿Y las negativas hacia dónde van? Pues hacia abajo. Es decir, tengo la opción así y cumple. Y es negativa. Y es negativa. Y cumple, ¿no? Cumple con lo que estamos diciendo aquí, que la y es negativa. Oh, qué caray. Estoy dibujando la situación, ¿eh? Ahí está. Esto cumple. Esto cumple. Pero también esta cumpliría. Porque también aquí es negativa. También la lleva hacia abajo. Entonces también esta situación también podría ser así. Y entonces esta es la hipotenusa. Y la hipotenusa vale, en sus dos casos vale 13. Y en este caso, esto vale 5 o menos 5. Vamos a ponerle en lugar de menos y, vamos a ponerle menos 5. Menos 5 y menos 5. Entonces, no nos indica en qué cuadrante está. Entonces, el ángulo puede ser en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante, cualquiera de los dos. ¿Ok? Entonces, podemos trabajar, como no nos indican si es en el tercero o en el cuarto, podemos trabajar con el tercero o con el cuarto cuadrante, no hay ninguna distinción. Y bueno, para trabajar las funciones que nos piden ahí, pues necesitamos esta distancia en x, de aquí a acá cuánto es, y eso lo vamos a obtener con el famoso teorema de Pitágoras. Sabemos que esto es x y que no sabemos cuánto vale, pues, pero sabemos que x al cuadrado es igual a 13 al cuadrado, o sea, la hipotenusa, menos la distancia y al cuadrado, que es menos 5 al cuadrado. Y esto nos da igual a 169 menos 25. O sea que x al cuadrado es igual a, vamos a ver, ahí está, vamos a ver. Entonces le ponemos aquí, vamos a ponerle aquí todo, ¿no? Todo el rollo. Vamos a ponerle 13 al cuadrado
Ah, caray, me puse la 3. 13 al cuadrado menos, paréntesis, menos 5, paréntesis, al cuadrado. Eso nos da 144. 144. Entonces que x, si nosotros lo sacamos en raíz cuadrada, esto nos va a dar 12. Y ya, tenemos la distancia 12. Bueno, entonces ya tenemos que el seno de alfa, siendo esto alfa, el seno de alfa es cateto opuesto, que en este caso vale menos 5, entre la hipotenusa que vale 13. El coseno de alfa, cateto adyacente, que vale 12, entre 13. Ah, pero recuerda que este también es negativo, ¿no? Y en este caso sería negativo, ¿sí? Porque va a la distancia hacia acá. Sería menos 12 dividido en 13. Y en la tangente de alfa, entonces sería el cateto opuesto, que vale 5, negativo, entre menos 12. ¿Sí? Ahí está. Esa sería una solución. O sea, positivo esto, ¿no? Menos entre menos da más. Esa sería una solución. Pero también podría ser que hubiésemos tomado este otro ángulo y en este caso sería seno de alfa es igual a menos 5, que sigue siendo menos 5, sobre 13. Y coseno de alfa es cateto adyacente, pero en este caso x es positiva. Sería 12 entre 13. Y la tangente de alfa sería menos 5 entre 12. ¿Sí? Entonces serían las dos posibilidades para hacer este ejercicio. Y pues recuerda que esto es bien claro porque aquí tenemos dos soluciones. O sea, en realidad esta raíz cuadrada es más o menos. Quiere decir que las soluciones pueden ser o positivas o negativas. Y ya tenemos la solución. Ahí está. ¿Y el ángulo? Bueno, pues el ángulo lo podemos encontrar con la tangente. Tangente de 5 entre 12. Vamos a ver. Alfa es igual a la tangente a la menos 1 de 5 entre 12. ¿Sí? Entonces ya nomás lo que hacemos es sacar la calculadora y ponerle tangente a la menos 1 el análisis trigonométrico en realidad no es tan complicado, sí se requiere su tiempo, es pensar lógico y creo que si entrenas un poquito tu cerebro lo disciplinas a pensar un poquito, pues se te va a hacer muy fácil. Entonces, tangente a la menos 1 de 5 entre 12. Ese es el ángulo, 22,61. 22,61. Entonces, este ángulo vale 22,61. ¿Sale? Ahí está. Ahora, fíjate bien. Ese es el ángulo que nos están presentando. Y tengo dos opciones. Este ángulo, como vemos, está en sentido de las manecillas del reloj.
Sentido, como decía el reloj, y este en sentido contrario. Y por lo tanto, entonces, podemos tener nuestra conversión de signos, puede ser cuando nosotros caminamos en sentido de las manecillas del reloj, como en este caso es ángulo negativo, ¿no? ¿Sí? Y cuando caminamos en sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo. ¿Sí? Positivo, negativo. Entonces este ángulo, ¿sí? Lo estamos encontrando en ese sentido. Si nosotros lo quisiéramos calcular, este ángulo que yo estoy señalando sería así, sería positivo. Y en sentido contrario sería negativo. Entonces, este ángulo que está aquí vale 22 grados. Bueno, ya no te revuelvo más porque creo que el objetivo era que aprendieras ahorita, a manejar las funciones trigonométricas dentro de un plano cartesiano como las que vimos aquí, y que vieras que pueden tener signos negativos las funciones también, ¿verdad? Entonces, he ahí entonces la solución, ¿no? Ahí está. Bueno, hasta aquí el video, espero que lo estudies muy bien y lo comentamos en clase. Nos vemos la próxima.